Gente linda, bienvenidos un día más al canal y a este nuevo Destripando Libros, en donde voy a estar haciendo un análisis en profundidad de Chile Finisterre, que es un libro de Grafía Ediciones que fue escrito por el autor Guido Olivares Salinas y en colaboración con LW Editorial. Para comenzar, quiero decir que este libro fue generado gracias a la colaboración con el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura para su convocatoria año 2022, y además se trata de un libro que es una edición bilingüe, lo que quiere decir que está tanto en español como en inglés. Y además de todo esto, se trata de un libro que es un ensayo tanto textual como visual. Ahora que ya indiqué cuál es el contexto del libro, voy a entrar en el análisis, recordando como siempre que aquí en el canal ya hay una reseña sin spoilers, en donde estoy hablando de generalidades acerca de este texto. Lo primero que quiero comentar, y que es algo que ya mencioné en mi cuenta de Instagram, en el video relacionado, es que Chile Finisterre es físicamente un ejemplar muy bueno. Es un libro empastado en tapa dura, que además incluye material interno con imágenes en muy buena calidad, que incluyen fotografías, registros de mapas, incluyendo dentro de esto mapas antiquísimos, construidos ya sea con fotografías o réplicas de las imágenes originales, construidos centenios atrás, lo que implica que se necesitaba una buena calidad de imagen para que no se perdiera la nitidez máxima que se puede alcanzar en material tan antiguo y que se pudiera apreciar de forma correcta en la actualidad. A nivel visual, el libro cumple. Se trata de un ejemplar de 140 páginas, y aunque podría parecer que se trata de poca cantidad de páginas, hay que recordar que al tratarse de un ensayo que es tanto visual como textual, esto nos va a permitir hacer un viaje que tiene dos estratos. Puedes solamente leer el texto, pero también puedes acompañarte de las imágenes e irlas explorando. Algunas que corresponden, por ejemplo, a fotografías de ciertos registros de lugares o de embarcaciones e instrumentos, son imágenes solamente visuales, mientras que otras, como los mapas y conceptos que en el momento actual son arcaicos, pero que en aquellos tiempos fueron parte de la construcción de nuevos conocimientos, plantean una información que es muy rica de ver. Puedes conocer paso a paso los mapas antiguos, la forma en que se representaban las mitologías, el sistema de navegación, las olas, los cuentos populares, la forma en que se desarrollaba la construcción de una embarcación, cómo se planteaban los fuertes en las nuevas zonas, etcétera. Y como decía antes, el tener un libro que tiene una buena calidad de imagen, que además está impreso en un muy buen papel, permite que todo esto brille y tengamos algunas imágenes que pueden ser postales, mientras que otras incluyen un gran contenido visual que va a permitir explorar cada uno de los detalles y por ciertos momentos perderse en ellos. Esto implica también que al tener un libro que es en un formato de 20 por 22, tenemos un volumen que es grande, se siente pesado desde el punto de vista de la solidez, y considerando que es un ensayo que tiene un enfoque que nos lleva hacia el mundo de las enciclopedias y los diccionarios, este tipo de conocimiento se siente sólido y se siente apropiado para este tipo de material. El libro está dividido principalmente en 5 segmentos: navegando a las Indias, hacia la tierra incógnita, pueblos originarios, expediciones y viajeros, y finalmente varados en el estrecho. Navegando a las Indias sirve como introducción para poder plantear bien el contexto de este ensayo, redescubrir cuál es el origen de los objetivos que tenían no solamente los navegantes, sino que también los financistas y los reinos detrás de ellos, para poder comenzar estos viajes que tuvieron un destino muy distinto al que originalmente estaba planeado. Luego de eso tenemos Hacia la Tierra Incógnita, que es el segmento más largo del libro, en donde nos vamos a adentrar a conocer las distintas rutas, también cuáles fueron los navegantes que realizaron este tipo de viajes, cuáles eran los temores que se tenían, los objetivos finales, las cosas que se fueron descubriendo, las tormentas y desastres que se encontraron en el camino, y cómo poco a poco fueron llegando hasta acá, descubriendo en el trayecto que no solamente estaban llegando hacia donde querían, sino que a un lugar completamente diferente.
El siguiente segmento dedicado a los pueblos originarios es donde tenemos la posibilidad de conocer un sumario de cuáles son los pueblos que se registraron en ese entonces y sumeramente podemos conocer también cuáles son las consecuencias de la llegada de los extranjeros y cómo es que poco a poco nuestros pueblos originarios fueron diezmados por los visitantes. Después de esto tenemos un segmento un poco más largo en donde se están conociendo una descripción detallada de las expediciones que vinieron hasta acá, cuál es su origen, quiénes eran los navegantes más prominentes de cada una de ellas y cuáles fueron no solamente sus rutas sino que sus objetivos y qué es lo que pudieron cumplir o no, para terminar con el segmento de varados en el estrecho, en donde se va a adentrar en cuáles son las reliquias navegantes que tenemos hasta el presente, de dónde provienen y si es que algunas de ellas todavía están aquí o no. Con respecto a la disposición de los segmentos de este libro no tengo mayor queja, sin embargo sí siento que el equilibrio entre un segmento y el otro no es el óptimo, porque el segmento de Hacia la Tierra Incógnita son prácticamente 50 páginas, mientras que Pueblos Originarios son 20 y Expediciones y Viajeros son poco más de 30, mientras que Varados en el Estrecho y Navegando a las Indias son los segmentos más breves de poco más de 10 páginas cada uno. Me habría gustado como espectador que los segmentos de pueblos originarios, principalmente, y de expediciones y viajeros, fueran más detallados y pudieran expandirse un poco más. Sin embargo, admito que lo que se plantea en el libro es suficiente para poder dar un contexto completo y hacer lo que el ensayo se propone, que es plantear un viaje desde el origen y el, entre comillas, no saber, para terminar conociendo todo lo que se realizó y cómo es que llegamos al presente, incluyendo toda la construcción y deconstrucción que se realizó a lo largo de las centurias. A nivel de ejercicio de estudio me parece muy interesante, sobre todo porque tiene la posibilidad de plantear un listado de opciones a través de las cuales tú puedes detonar tu interés por conocer mucho más. El libro incluye en el final un glosario de referencias a las que puedes dirigirte para conocer más información, y si lo quieres hacer de forma particular también puedes hacerlo, ya que muchas de las imágenes y textos que están incluidos dentro del libro incluyen referencias a las cuales te puedes dirigir si es que quieres conocer mucho más, ya sea a través de bibliotecas, museos o archivos de imágenes y de texto. También tengo que destacar como un aspecto positivo el hecho de que el libro esté relatado en dos idiomas. El español y el inglés están separados dentro de las mismas páginas o dentro de los mismos segmentos internos de cada uno de los capítulos, lo que significa que en general un idioma no es intrusivo para el otro, y a rasgos generales cada uno de los dos textos representa de forma fiel lo que el otro está diciendo, lo que quiere decir que si lo lees en cualquiera de los dos deberías llegar a las mismas conclusiones y terminar comprendiendo lo mismo, salvo pequeños detalles que podrían cambiar y que tal vez solamente sean relevantes si es que vas a leerlo de forma bilingüe. También tengo que agregar que desde el punto de vista de la promoción de la educación y del conocimiento de la tierra en donde nos encontramos, los latinos y en particular los chilenos, tenemos un punto al debe como conocimiento, y es interesante explorar la historia que nos rodea y que nos ha terminado convirtiendo en lo que somos, para bien o para mal. Sin embargo, a partir de aquí tengo que empezar a quejarme de ciertos aspectos que no terminan de cuadrarme o con los que directamente no estoy de acuerdo de este libro. Algunos de ellos tienen que ver con aspectos que son técnicos y que pueden verse con claridad, y otras son cosas que pueden ser un poco más subjetivas o que yo desde mi punto de vista particular puedo apreciar, pero que estoy consciente que no necesariamente cada persona que lea este libro va a verlo de la misma manera que yo. Con respecto a aspectos técnicos que me parezcan criticables, es que hay ciertas páginas en donde los márgenes fueron pasados por alto. Esto no afecta el entendimiento global de este ensayo, sin embargo a nivel técnico lo aprecio como una desprolijidad, porque en determinadas páginas podemos ver con claridad que los márgenes fueron establecidos en los 4 costados, incluyendo para esto la delimitación que van a tener los textos, las descripciones y las imágenes. Sin embargo, esto no hace sentido cuando podemos ver en otras páginas que las imágenes se pasan desde el margen que está establecido por el texto y llegan hasta el borde de la hoja.
Considerando que en algunas de ellas hay grandes mapas que pueden abarcar la mitad o inclusive toda la página conservando el margen, no tiene sentido que en otras páginas imágenes más pequeñas estén pasando este margen, porque hace que el libro se vea desprolijo al momento de hacer una retrospectiva. Es probable que mientras vas avanzando no lo notes, pero al momento de dar una segunda mirada al libro o al hojearlo a la rápida, esto te pueda crujir un poco. El siguiente punto, que desde el origen técnico me parece cuestionable, es la disposición global de las imágenes y el texto, tomando en cuenta el hecho de que este libro está planteado en inglés y en español. Esto significa que el texto va a estar dos veces, una vez en español y una vez en inglés, pero por motivos lógicos las imágenes van a estar solo una vez. El conflicto que tengo con la disposición de las imágenes para este libro en particular es que en ciertas ocasiones podemos ver con claridad que, a modo de ejemplo, en la página 3 tenemos una imagen y en la página 4, que continúa, tenemos el texto dividido en dos partes planteando la descripción de esa imagen o, a forma alternativa, detallando un contexto a través del cual se está explicando el mapa o la construcción de esa imagen que está en la página contrapuesta. Desde el punto de vista técnico, me parece que eso es apropiado. Sin embargo, en otras páginas ocurre que tenemos una descripción completa incluyendo imágenes en una página, mientras que en la página siguiente está la misma descripción en otro idioma, pero la imagen no es la misma. Esto se hace aún más notorio cuando esto sucede en uno de los segmentos finales del libro, y posteriormente a este tipo de conflictos puedes encontrar una página completa en donde hay una gran imagen que no necesita un contexto tan exacto, lo que sugiere que esa página se pudo haber antepuesto y dejar las otras dos juntas para hacer la referencia de lo que estaba mencionando anteriormente. ¿Significa esto que ese suceso en particular impide que se pueda entender? No. Sin embargo, me parece que es una desprolijidad y que, a modo de construcción global, habría necesitado en ciertos aspectos una reorganización. Sin embargo, tengo que ser justo y decir que esto ocurre en pocas ocasiones de las 140 páginas del libro, y además también tengo que agregar una nota más de justicia mencionando que yo no sé si dentro de los requisitos para la participación en el fondo al que participó este libro había que llegar a una cierta cantidad exacta de imágenes y de páginas, lo que obligó a la producción a reordenar el material de una forma concreta. Lo que voy a mencionar ahora es completamente subjetivo y está dictado por el hecho de tenerme a mí como un amante de los diccionarios y las enciclopedias criticando este ensayo que tiene mucho de enciclopedia, incluyendo imágenes que son detalladas dentro de estas páginas. Y mi queja al respecto de esto es algo que me estuvo haciendo ruido todo el tiempo que leí el libro, porque a medida que fui leyendo me di cuenta de una incongruencia entre unas imágenes y otras. Hay imágenes que incluyen una descripción al pie o al costado. No me molesta que la descripción se cambie de lugar, porque entiendo que dentro de la maquetación del libro puede ser necesario desplazarlo de un costado hacia abajo o viceversa. Sin embargo, hay ciertas imágenes que no tienen esta descripción, mientras que la mayoría sí. Además de esto, en ciertos segmentos, sobre todo en el más extenso, que es el segundo de ellos del libro, ocurre que hay determinadas descripciones que están acompañadas de más de una imagen, y a modo de ejemplo tenemos 3 imágenes, de las cuales 2 corresponden a una descripción y una corresponde a la otra descripción. Sin embargo, no hay una delimitación clara de cuál es el grupo de imágenes que corresponde a una, mientras que tampoco hay una descripción de cuál es la que corresponde a la otra. ¿Significa esto que no se puede entender nada? No, porque las imágenes la mayoría de las veces tienen conceptos unitarios que permiten relacionarlas visualmente. Sin embargo, como amante de los diccionarios, eché en falta que exista esa pequeña descripción que permita establecer de forma automática que la imagen 1 y 2 corresponden al texto A, mientras que la imagen 3 corresponde al texto B.
Esto se me hizo aún más molesto cuando más adelante en el libro, sobre el tercer segmento, hay determinadas páginas en donde hay una flecha o una indicación que hace referencia exacta a que la imagen tanto corresponde al texto cuanto. Esto no hace mella en el desarrollo ni en la percepción del libro, sin embargo, como amante de los diccionarios, es algo que me estuvo molestando constantemente a lo largo de las 140 páginas del libro, y lo estoy diciendo porque es algo que no me dejó leer tranquilo y no me parece apropiado tener que saltarme ciertos detalles de un libro para poder apreciarlo mejor. Lo siguiente de lo que quiero quejarme es algo que tiene que ver con la revisión de este material, y como un obsesivo de estar revisando material, inconscientemente estoy detectando errores incluso si no me lo propongo. Hay algunas fracciones de este libro en donde hay errores. No son errores graves, algunos pueden pasarse por alto incluso después de haberlo leído 2 veces. Sin embargo, tengo que decir que por lo menos descubrí 2 palabras que están escritas de forma incorrecta porque se copiaron de un texto en otro idioma o que fue escrito en otra época. Con esto me refiero a que el español que se usaba en el 1500 o el 1600 no es el mismo que usamos ahora. Entonces, si tú tienes una imagen en donde hay una carta y en esa carta hay español escrito de ese entonces, y al costado de eso pusiste una descripción en donde se transcribe esa carta, tienes que tomar una decisión. O transcribes las palabras exactas que dice en esa carta, considerando que no es el español que usamos en este tiempo, o lo interpretas y lo redactas con el español de nuestros tiempos, dejando el contexto claro que es una explicación de lo que dice ahí. El problema es que en las páginas a las que hago referencia hay una mezcla de estos 2 elementos. Entonces, veo la imagen, leo el español de esa época, y cuando leo la transcripción no es una transcripción, sino que está mezclada una transcripción con una interpretación actual, y eso se ve desprolijo. Y en el apartado de revisiones detecté una parte en donde hay una palabra que debería haber estado escrita en cursiva, que no solamente no está en cursiva, lo que no sería realmente tan grave, sino que la nota de revisión fue dejada ahí. Eso quiere decir que en determinada descripción en una página hay una palabra que no está escrita en cursiva, y al lado de esa palabra, entre paréntesis, dice que esa palabra debería ir en cursiva. Eso es una nota que se dejó al momento de revisar el libro, se envió para revisión, no se realizó la corrección y el texto se dejó con eso. ¿Es algo que podría pasar por alto para la mayoría de la gente que lo lea? Sí. Sin embargo, lo noté, y es una desprolijidad que por desgracia ya no se puede corregir porque el libro ya está impreso, y a nivel de creador es algo que lamento. Lo estoy mencionando como un aspecto negativo del libro, sin embargo, como creador lo menciono como algo que es un dolor, porque a todos como creadores nos puede pasar que revisemos 50 veces y de todas maneras se nos pase por alto un pequeño detalle que alguien va a terminar notando. Y para finalizar mis quejas subjetivas, hay algo que tiene que ver con los pueblos originarios, y que es un tema que desde hace bastante tiempo me está dando vuelta la cabeza. No hay que pasar por alto que cuando los europeos llegaron a Latinoamérica, lo que hicieron fue cometer un genocidio. Arrasaron con miles o millones de personas en este continente, y estoy diciendo miles o millones porque los registros ni siquiera existen, y como la historia siempre es escrita por los vencedores, todo lo que está relacionado con eso fue maquillado para su beneficio. Y esto se refleja en este libro, y es un motivo de queja porque en el segmento de los pueblos originarios se hace básicamente una descripción de ellos, y si bien la palabra genocidio está incluida y se mencionan ciertos capítulos en donde se cometieron asesinatos, incluyendo una bastante cruda fotografía donde aparece un casi deporte de cacería con uno de los integrantes de este pueblo originario muerto ahí en primer plano, siento que el libro no hace justicia a esa muerte, y no estoy seguro de su culpar o no en esto al autor, porque a título personal, hace no muchos años empecé a tomar conciencia de lo que realmente significó el genocidio dentro de nuestro continente. La historia fue escrita, como dije antes, por los vencedores, lo que significa que a nivel de construcción de la historia, esta fue planteada
como algo positivo. Las muertes fueron maquilladas y el elemento heroico fue puesto en ciertas figuras para hacer que los pueblos originarios se sientan recompensados, mientras que la historia de la gente común fue eliminada por completo, y eso se refleja aquí. Con esto estoy diciendo que no culpo directamente al autor, porque entiendo que pueda haber dentro de su exploración del conocimiento para representarlo aquí una muestra de lo que realmente somos como continente. Un continente que tiene una muy mala memoria, es racista con sus propios congéneres, que es xenófobo con sus propios congéneres y que prefiere abrazar cosas de otro continente menos que las propias, y eso está reflejado no solamente por lo que sucede ahora, sino que es algo que venimos arrastrando desde siempre. Es algo que me molesta, pero como dije antes, no sé si puedo culpar directamente al autor, o lo que está presentando el libro en realidad es un síntoma de algo mucho más grande y que está siendo combatido en el presente por personas que están haciendo exploración histórica y reconstrucción de lo que queda de los pueblos originarios, y que están haciendo una gran lucha para poder adentrarse en el pasado y salvar lo que queda de aquellas cenizas. Dicho todo lo anterior, Chile Finisterre me parece un libro muy interesante, es bonito como presentación, tiene bastante material que es interesante, y se trata de un ensayo que promueve el estudio y el conocimiento, que es algo que yo siempre voy a apoyar. Voy a dejar el Destripando Libros del día de hoy hasta aquí. Recuerda darle me gusta, suscribirte, déjame tus comentarios, sígueme en mis redes sociales y nos encontramos muy pronto en un nuevo Destripando Libros.